Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a compartir con la ayuda del Señor la palabra de Dios. Continuamos con el estudio de la segunda carta de Pedro. Vamos a leer allí desde el versículo 1 hasta el versículo 9 para retomar en contexto, comprender en el contexto los versículos que vamos a tratar hoy, que van a ser desde el versículo 4 hasta el 9. Así que si me acompañan vamos a leer allí. Segunda de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Oramos al Señor. Nuestro buen Dios y Padre, Señor, te rogamos que en esta mañana tú nos guíes a toda verdad, que podamos comprender, Señor, en tu palabra lo que, Señor, tú nos quieres transmitir para edificar nuestras vidas, para advertir de los peligros, Señor, que atentan contra nuestra salud espiritual, contra esta sociedad, Señor, que cada vez se corrompe más. Te rogamos que tú nos auxilies en esta mañana para que nuestro entendimiento esté abierto, tu Espíritu Santo, Señor, obre en nuestras vidas y pueda ser, Señor, de bendición estas palabras, Señor, que vamos a tratar en esta mañana. Dejamos esta reunión en tus manos, Señor. Nos encomendamos a ti en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Comenzamos y habíamos tratado el domingo pasado desde el versículo 1 hasta el 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, dice así la Escritura, que inducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Habíamos mencionado que esto no es nuevo, como hemos visto en la Escritura ya desde antiguo. Satanás está operando. Recordamos las palabras del Señor cuando habló acerca del trabajo. Dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y también podemos ver esto en la operación de los demonios y de Satanás mismo, que desde todos los tiempos él estuvo y está tratando de destruir la obra de Dios. Así que ya desde antiguo ha utilizado falsos profetas, falsos maestros, ha querido minar la pureza de la palabra de Dios, y esto es lo que está también advirtiendo el apóstol Pedro, que en nuestro tiempo también iba a pasar así como pasó en la antigüedad, y con una salvedad: esto se iba a ir agravando a medida que nos acercamos a la consumación de los tiempos, al final de los tiempos. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Qué es lo que estuvimos viendo hasta ahora? Estuvimos viendo la conducta de los falsos maestros. Y ahora lo que vamos a ver en este párrafo es la condenación de los falsos maestros. Esta mañana estaba
chequeando una información para una ilustración que tenía respecto de los falsos maestros. Y cómo distinguir, digamos, ¿no?, cuando una enseñanza es falsa y cuando es verdadera. Y había usado la analogía el domingo pasado de los billetes falsos, ¿no? Cómo distinguirlos. Hubo un acontecimiento en la Segunda Guerra Mundial que se llamó, acá lo anoté, la Operación Bernhard, en 1942, hermano. Y en base a esta operación se hizo una película, porque está basada en hechos reales, y era un plan secreto ideado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Ese plan secreto que se llevó adelante se trataba de la fabricación de dinero falso para desestabilizar la economía del Reino Unido, inundando el país con moneda falsificada. Esa moneda falsificada era la libra inglesa, digamos, ¿no? Así que los alemanes recurrieron a algunos prisioneros que tenían en los campos de concentración judíos, que eran especialistas en fabricación de papel moneda, de la moneda, digamos, ¿no?, de los billetes y de la falsificación, y bajo presión, obviamente, los obligaron a fabricar estos billetes, inundando el país con moneda falsificada con el propósito de provocar una altísima inflación al devaluar el valor de la moneda. Hicieron billetes de 5, de 10, de 20 y de 50 libras, y con esta plata, con este dinero falso, los alemanes pagaron muchas cosas que compraron en pleno desarrollo de la guerra. No lo introdujeron en Inglaterra a este dinero, ni en el Reino Unido, sino que lo introdujeron en las naciones a las cuales les compraban mercadería, y después estos billetes se fueron introduciendo de a poco en el Reino Unido, y esto empezó a minar la economía del Reino Unido, y es una forma, fíjense en qué forma sutil también se puede hacer la guerra, ¿no? Hubo una confrontación que directamente llevó a muchas muertes, pero Adolfo Hitler apoyó este plan de falsificar moneda de muy alta calidad para minar la economía del país enemigo, para poder debilitar su economía y poder de esta forma ganar ventaja. ¿Saben lo que provocaba esto? Que llegados estos billetes y detectados por las naciones que le vendían productos, que recibían la libra esterlina, dejaron de confiar en la libra esterlina. Dejarían de confiar, y lo hablo en potencial porque el propio primer ministro del Reino Unido hizo que esta información no saliera a la luz. Lo mantuvieron en reserva. No sabían qué hacer, si sacar a la luz que había dinero circulante falso o aceptar la falsificación para que no haya desconfianza hacia el Reino Unido y que los países pudieran seguir vendiéndole productos al Reino Unido. Fíjense en qué paradójico que es esto, ¿no? El propio país afectado, reconociendo cuando empezaron a llegar estos billetes, reconociendo que eran falsos, ocultó esto porque creyeron que era un mal menor, de que provocara daños en su economía, que fue grave, fue muy grave esto, que los países dejaran de confiar en la moneda, en la libra esterlina, y no pudieran comprar los suministros que necesitaban para la guerra. Ahora, fíjense que la Escritura está diciendo en este versículo 1 que hemos tratado, que inducirán encubiertamente herejías destructoras. Yo en este ejemplo, en esta historia, en la operación Bernhard, yo veo como sutilmente el enemigo puede introducir algo que empieza a destruir, ¿no? Empieza a destruir, y de una forma que pasaba en forma desapercibida, pero que estaba debilitando al país en contienda. Y hermanos, la palabra de Dios nos enseña claramente que las herejías destructoras, aquellas falsedades que se introducen, van a entrar de esta forma. Van a entrar en forma sutil, sin que nos demos cuenta, tal vez con una apariencia de piedad, o seguramente con apariencia de piedad, y van a minar la verdad haciéndola dudosa. Muchos seguirán sus disoluciones, hemos visto, dice el versículo 2, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. De esto también hemos tratado, cuán desacreditado que está el Evangelio, o los que profesan el Evangelio, cuando anteriormente se los trataba a lo sumo de tontos a aquellos que eran seguidores de Cristo, pero hoy está su reputación está en duda por
ser considerados tal vez por la sociedad como de sacarle provecho económico a sus fieles, ¿no? Y dice el versículo 3 que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Hemos visto que esa palabra mercadería es emporio y significa hacer comercio. Pero fíjense que hacen comercio de las personas o con las personas. Y esto significa manipulación de las personas. Manipular las personas. Y esta es una marca que vemos en nuestro tiempo de estos que son maestros que enseñan no conforme al Evangelio o no enseñan el Evangelio completo o no declaran las denuncias que hay en la Escritura, sino que enseñan un Evangelio o la palabra de Dios o no completa o diluida o con herejías, introduciendo herejías que son falsas enseñanzas, que es propiamente imaginación de hombres o torciendo la Escritura. Por avaricia harán mercadería de vosotros, o habrá manipulación con palabras fingidas. Obviamente que para que estas palabras puedan entrar, tienen que ser palabras simuladas, con un falso amor, falso afecto, y que esto, digamos, puede ser detectado, pero cuando se coteja con la verdad. Por eso decíamos que es importante conocer el billete verdadero para poder darnos cuenta de cuál es el billete falso. Solamente cuando llegaron esos billetes a Inglaterra, ellos pudieron cotejar que esos billetes eran falsos. Mientras tanto, todas las naciones que recibieron estos billetes, mientras tanto ellos siguieron comercializando con esos billetes. Para ellos eran billetes verdaderos. Hasta que cuando llegó al Banco Central de Inglaterra, pudieron detectar esto que estaba sucediendo. Llegó a ser el 15% del circulante, la falsificación, y que era un agujero impresionante para la economía de Gran Bretaña. Por avaricia harán con vosotros, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y hemos visto también en esto que nuestro Señor está advirtiendo que ya el Señor se va a ocupar de ellos. Yo creo que ya se está ocupando y se va a ocupar. Y ahora vemos que en el versículo 4, 5, 6 y 7, vemos tres ejemplos que usa el Señor para demostrar que si en la antigüedad no perdonó, sino que la ira de Dios se manifestó sobre aquellos que desafiaban al Señor, ¿no? Y que ofendían al Señor, si no perdonó, en estos tres ejemplos que vamos a leer ahora, no va a dejar de tratar de esta forma con estos falsos maestros, y aún más vemos que lo va a tratar inclusive con una mano más dura todavía. Por eso cuando vemos esto, hermano, uno puede decir, bueno, pero a mí ¿qué me afecta esto? ¿Me afecta demasiado mi vida? Sí, hermano, porque cuando vos estás recibiendo estas herejías que entran en forma encubierta, que minan tu vida, se transforman en cosas que uno las asume como ciertas en la palabra de Dios, y después uno, en base a ese conocimiento, toma decisiones desacertadas. Toma decisiones desacertadas en todos los órdenes de la vida. Uno puede llegar a pensar, no, pero esto, ¿cuánto me puede llegar a afectar? Tengo que estar alerta de esta forma, hermano. El Hijo de Dios no tiene dos vidas, una vida secular y una vida religiosa. Una vida cuando va a la iglesia y otra vida cuando está en el trabajo, en su casa o en el hogar. Tiene una sola vida. Y esa vida tiene que ver, esa sola vida, con la santidad, la búsqueda de la presencia de Dios y que la palabra de Dios sea regente o autoritaria en su vida. Entonces cuando se introducen estas herejías comienzan a hacer destrucción. Cuando se entran estas enseñanzas falsas empiezan a destruir y empiezan a minar las bases de nuestra fe, y luego comenzamos a tomar decisiones que después se convierten despacito en un deslizamiento que va hacia la catástrofe. Dice el versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Esto está en Génesis capítulo 6, hermanos, y por una cuestión de tiempo les pido a ustedes por favor que vean esto, así en el capítulo 6 de Génesis, donde hace referencia el apóstol Pedro a ese acontecimiento en el cual Dios manifiesta su ira y su juicio contra estos ángeles que no guardaron su dignidad, se salieron del carril, ¿no? Y Dios tuvo que confinarlos
arrojándolos dice aquí, al infierno. Y una palabra más apropiada, que nuestra querida Reina Valera traduce infierno, pero en el original es tártaros, y Tártaros es un lugar de precondenación, por así decirlo, un lugar reservado antes del juicio final. ¿Sí? Recordamos cuando estaba el rico y Lázaro, y lo que estamos viendo a ese rico que estaba haciendo, por así decirlo, la previa del infierno, antes del juicio final. Es un lugar de tortura, pero es un lugar de tortura donde luego de ser juzgados finalmente son arrojados al lago de fuego. Entonces el pasaje del versículo 4 está diciendo, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, arrojándolos al Tártaros, o a este lugar donde fueron confinados en prisiones de oscuridad, está en la prisión aguardando la sentencia final para luego ser arrojados definitivamente al infierno, para ser reservados al juicio, como dice este pasaje. Así que fíjense, uno dice, bueno, pero es tan importante, miren si no es importante que el apóstol Pedro trae a cuenta un juicio que sucedió con estos ángeles que se rebelaron contra Dios, y Dios tuvo que impartirle, en base a su ira, el justo juicio que merecían sus actos. Dice en el versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Es un pasaje también que nosotros recordamos, muy claro, digamos, lo tenemos porque lo hemos visto ya desde la escuelita dominical, ¿no? Que nos han enseñado acerca que Dios tuvo que destruir con agua a esa sociedad, a esa generación que se fue corrompiendo, y solamente se salvaron 8 personas, 7 y Noé, como dice acá. Así que en esto vemos la mano de Dios preservando a los justos, como vamos a ver en el versículo siguiente, preservando a Noé, que dice la Escritura que era pregonero de justicia, preservando a Noé en medio de aquella sociedad, 100 años en la cual Noé fue pregonero, y 100 años tuvo esa sociedad para ver en Noé el testimonio y la oportunidad de arrepentirse a esa generación, ¿no? Fue paciente el Señor hasta que un día se cerró la puerta del arca, y no la cerró Noé, la puerta del arca, la cerró el Señor y dijo, basta. Descendió el agua y destruyó a toda aquella generación. Por eso dice, si no perdonó al mundo antiguo, y miren qué ejemplo, qué drástico que fue todo eso, que acá ya no se trata de ángeles, se trata de seres humanos, y el justo juicio de Dios cae sobre esa generación que se había corrompido al extremo, y tiene que destruirlo Dios con esta inundación. Pregonero de justicia, Noé, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y el versículo 6 va a decir, si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Fíjense que esta destrucción que hubo en los tiempos de Lot y en los tiempos de Abraham, no solamente fue, lo podemos corroborar con la Escritura, que no solamente afectó a Sodoma y Gomorra, sino a otras ciudades que estaban allí alrededor. Esto lo podemos ver en Génesis, el anterior, lo del diluvio, lo podemos ver en Génesis del capítulo 6 hasta el capítulo 8, esta historia que hemos dicho de Noé. Pero en Génesis 13, versículo 13, y Génesis 18, del 16 hasta el 33, y en Deuteronomio, una perlita, 29-23, vemos que hubo otras ciudades incluidas en esta destrucción. Por eso esa destrucción no solamente llegó en ese lugar a estas 2 ciudades, sino a todas las ciudades alrededor, las localidades, y hasta el llano de personas que se habían corrompido. Y dice el versículo 6, si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Hermano, hay evidencia tanto del diluvio, evidencia científica, tanto del diluvio como evidencia científica de la destrucción de estas ciudades. Hay restos arqueológicos de estas cosas. Hay señales que han quedado hasta el día de hoy, pero el Señor las puso como señal, como un semáforo amarillo tirando a rojo,
diríamos, si hubiera un semáforo, una luz anaranjada, tendría que ser allí, como advertencia de los que desean vivir impíamente, ¿sí? Así que fíjense, estaba la condenación de los ángeles y su encarcelamiento, no perdonó al mundo antiguo en los tiempos de Noé, y el justo juicio de Dios cayó sobre ellos, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra y todas las ciudades aledañas, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Miren, observen los tres argumentos fuertes que usa el Señor para marcarnos la gravedad de este asunto, lo serio que es el asunto de lo que es aquellos falsos maestros que van a ser juzgados, que minan la palabra de Dios. Y como comentábamos en el mensaje anterior, hermanos, esto nos bombardea permanentemente por todos lados, porque no hace falta que vos vayas a una reunión donde predica esta gente. Basta que prendas cualquier sistema electrónico de comunicación, un celular, internet, algo en YouTube, música que es pseudo cristiana, para que te lleguen estas cosas, que te minen, que te empiecen a minar la falsa doctrina a través de alguna canción que uno dice es hermosa, como una vez cuestioné a un músico que insistía en incluir una canción que hablaba de puro sentimentalismo, no tenía base doctrinal, y este hermano me dijo, pero habla de Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. Le digo, sí, pero la canción dice, lo nombra a Dios. Hermanos, ¿saben cuántas canciones del mundo nombran a Dios? ¿Cuántas hay? La instrucción de Pablo sobre estas cosas es examinarlo todo y retener lo bueno. Ahora, ¿cómo uno puede examinar todo y retener lo bueno si no conoce lo que es bueno? Si para uno todo está bien porque viene en un envase que dice música cristiana, o viene en un envase donde dice, habla de nuevas revelaciones, de nuevas cosas asombrosas, como una vez había escuchado hace bastante tiempo, de un hermano que estaba pregonando permanentemente, busca que hay más. Pero no busca en la escritura, busca en la experiencia cristiana que hay más. Hermano, la experiencia cristiana no puede ir más allá de lo que la palabra de Dios y la escritura nos enseña. Por eso toda experiencia espiritual tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios. Tiene que pasar por la palabra de Dios. Hermanos, esto nos llama a que tenemos que ver la urgencia de ir a la palabra de Dios, de ser instruidos por maestros, con la reputación como el apóstol Pablo decía, y Pedro mismo. Nosotros lo hemos oído con nuestros propios oídos, el propio apóstol Juan. Ellos habían recibido de parte del Señor, y ellos instruían y avisaban sobre los falsos maestros que iban a aparecer después. Pero recordemos también que hubo cristianos que no se fiaban aún de eso, y por eso dice que eran más nobles que los otros, porque ellos cotejaban si lo que se les enseñaba estaba de acuerdo a la palabra de Dios. Así que, hermano, es sano también cuestionar. Es muy sano cuestionar. No cuestionar por el mero hecho de cuestionar, pero sí por lo menos cuando olemos algo raro, buscar en la escritura. Y si no nos da o nos supera lo que podemos ver en la escritura, consultar a algún maestro, un maestro que sea leal y fiel a la escritura. Dice el versículo 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Qué personaje Lot, ¿no? Qué bueno que Dios haya puesto este ejemplo en las Sagradas Escrituras y que nos sirva a nosotros para poder tomar decisiones acertadas. Lot fue un hombre que fue justificado por su fe en el Dios verdadero, como todos los que se salvan. Lot era un verdadero hijo de Dios. La justicia divina le fue imputada, como en todos los casos, por gracia, mediante la fe, como sucedió también con su tío, con Abraham. Por eso la Escritura lo va a mencionar como el justo Lot. Pero ¿qué hacía Lot en esa ciudad? ¿Qué hacía Lot en Sodoma? Uno podría preguntarse. ¿Qué haces Lot ahí? Sí. Vamos a rememorar así a vuelo de pájaros cómo había sucedido.
Se le mezclaban las ovejas, que eran una fortuna en realidad. Se peleaban los pastores, los empleados de Abraham, su tío, con los de él, porque se le mezclaban las ovejas y había creado ciertos conflictos allí. Entonces habían decidido, bueno, vamos a apartar los rebaños, pero también apartar la tierra donde iban a pastorear esas ovejas. Y en base a ese conflicto, Abraham, su tío, que tendría que haber tenido o haber usado el privilegio, porque Lot acompañaba a Abraham, no Abraham acompañaba a Lot, Lot acompañaba a Abraham, su tío, Abraham deja que Lot elija primero dónde pastorearla, dónde elegir los lugares, ¿no? para el pastoreo y dónde tener sus ovejas. Y Lot elige lo mejorcito, levanta la vista y no le dice a Abraham, mira, elegí vos primero porque vos fuiste el que me trajiste. Prácticamente enriqueció a Abraham a Lot. Y bueno, llega el momento y Lot elige toda aquella llanura verde, cerca de Sodoma, Gomorra y todas esas ciudades, y elige esos lugares. Y Abraham dice, bueno, si vos vas para allá, yo voy para el otro lado. Y era bastante más inhóspito aquellos lugares que tuvo que ir Abraham. Pero no solamente comete ese error, y este es el principio del deslizamiento. Lot vio sus intereses económicos y comienza a deslizarse despacito a esas ciudades. Miren, comienza siendo él en este peregrinar un nómade, habitaba en carpas, pero decidió empezar a habitar en la ciudad. Así que en un momento se encuentra Lot en la puerta de la ciudad. Se podría decir que él tendría cierto nivel de autoridad en esa ciudad, porque en las puertas de la ciudad se discutían los asuntos de la ciudad y todas las cuestiones administrativas y todo lo demás, pero ya Lot estaba inmerso en la vida de Sodoma. Y pasa el tiempo y le nacen hijos, y Lot permanecía en ese lugar. Hermanos, yo sé que hay casos en los cuales no podemos salir de un entorno que nos es desfavorable. Hay hermanos que nos cuentan que su entorno laboral es muy embromado porque son invadidos por un montón de porquerías en cuanto a comentarios, a imágenes, a insultos, personas que hablan groserías y todo lo demás. Y forzadamente tiene que compartir ese entorno porque es el ámbito del trabajo. Pero Lot tenía la oportunidad y los recursos para irse de ese lugar. Y yo digo, y esto no excluye al creyente, el creyente que está en un entorno de este tipo, laboral, o un entorno que le es hostil para él y para su familia, tiene que orar y clamar a Dios para que el Señor lo coloque en otro lugar. Pero acá nos encontramos con que Lot tenía los recursos para salirse de esa ciudad, pero termina estando él, su esposa, sus hijas, y dice, fíjense en el versículo 8, que el 7 dice que el Señor lo libró a Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Él estaba abrumado, hubo debilidad espiritual en Lot. Se manifestó en inmoralidad y en borrachera más adelante. Su corazón seguía en Sodoma, porque cuando los ángeles lo sacan, lo toman del brazo y les tienen que decir que se tienen que ir de allí. Aunque él sí aborrecía los pecados de su cultura, porque eso le afligía su alma. Yo estuve viendo otras traducciones y dice lo atormentaba permanentemente. Hermano, él cambió o negoció su desarrollo espiritual y la influencia espiritual en su familia por los intereses económicos. Y él dijo, bueno, ¿qué va a hacer? Me la aguanto, estoy en este lugar. Me la aguanto, no le gustaba. Y si se esforzó por proteger a los ángeles de Dios, como si hiciera falta que los protegiera. Él tuvo intentos piadosos, que cuando estos ángeles entran y los habitantes de Sodoma los quiere abusar de ellos, él intenta protegerlos, como si ellos mismos necesitarían protección. Se ven marcas de que Lot era una persona justa, era un hijo de Dios, pero también se ve el barro, se ve el oro y se ve el barro. Se ve la miseria de estar en un lugar donde él no tenía que haber estado. Él se fue deslizando y es así como sucede. Uno no cae de golpe en esto, sino que se va deslizando y sin querer, hermano, lo ve afectada
su salud espiritual, la salud espiritual de su esposa y la salud espiritual de sus hijas. Y se convierte en un triste ejemplo en medio de una ciudad donde cuando el Señor ordena la destrucción no se puede encontrar más justos que su familia, que él, digamos, para que escapase de aquel lugar. ¿Qué influencia pudo tener? Porque uno puede decir, bueno, pero Lot pudo haber sido una influencia positiva en aquel lugar predicando el Evangelio y todo lo demás. No, hermano, no lo fue, ni lo hizo. Eligió estar en ese lugar y pagó muy alto precio. En las dos ilustraciones en las que Dios aplicó un juicio de devastación total sobre los seres vivientes, o sea, Noé y Sodoma, el pueblo de Dios es rescatado sin ningún daño colateral, hermanos. Así que cuando Dios decide hacer su juicio sobre Noé y sobre esa generación, escapan los justos sin recibir ningún daño. Y lo mismo sucede con Lot y con su familia. Pero ¿saben lo que se tuvo que bancar Lot? La conducta escandalosa de aquellos que lo rodeaban. Él eligió rodearse, nadie le obligó a rodearse con todas estas personas. Él eligió hacerlo, ¿no? Dice, libró al justo Lot, y aquí la palabra de Dios rescata que él era un hijo de Dios, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Hermano, estaba en un lugar donde él podía haber no estado, con los recursos que él tenía, podía no haber estado. Como hemos mencionado en otras oportunidades, a veces no podés salir de un lugar así porque es tu ámbito laboral. Entonces no podés salir porque si renunciás a ese trabajo y te vas de allí no tenés recursos, tenés que estar orando, hermano, y clamando, porque ese lugar, tal vez el Señor no te quiera en ese lugar, y estar clamando para que el Señor te saque de ese lugar. Pero Lot eligió estar allí, y esa aflicción la tenía porque él eligió estar en ese lugar. Afligió a él, influyó en él, en su esposa, en sus hijos, en su familia, y hermanos, tristemente también influenció en su testimonio. Y dice el versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y fíjense qué maravilloso que es esto, ¿no? Qué sorprendente más que maravilloso. Entendamos que maravilla no siempre es algo hermoso, ¿no? Es algo que impacta. Pero qué impactante, entonces vamos a tomar esa palabra, que es esto, decir que el Señor frecuenta, o lo hace, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser castigados, reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Hermanos, qué triste que es que nosotros como hijos de Dios estemos involucrados en cosas como Lot, ¿no? Y que nuestra vida sea como el oro y el barro, ¿no? Que de nuestra boca salga la alabanza, la adoración, y después estemos, digamos, involucrados en cosas en las cuales Dios no le agrada y que nos da la salida. Dios nos ha dado los recursos para que podamos salir de ese lugar. Lot fácilmente podía haber salido de ese lugar si hubiera tenido un corazón conforme al corazón de Dios. Si él hubiera dicho, comprometo mi vida, y él comprometió no solamente su vida, comprometió su esposa y comprometió su familia, al ser expuesto a esa conducta impiadosa de un entorno tan hostil. Vemos en el versículo 5, comienza, y sí, y libró. Hay tres insistencias, tres advertencias que está dando aquí el escritor acerca de la severidad de este asunto. Hay tres insistencias que tenemos aquí. Las cosas inicuas que veía y oía. Dice la Escritura también que sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Y hermano, esto no es un camino sin salida, la que tomó Lot. No era algo que decir, bueno, yo de acá cómo salgo. El Señor sabe cómo librar. Esto ya lo hemos predicado y lo hemos enseñado. Pero cuando somos seducidos por el mundo y por cosas que están en el mundo, como decía Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Lot amó las cosas que están en el mundo y se fue deslizando hasta no solamente
comprometer su vida espiritual, sino comprometió la vida espiritual de su esposa y de sus hijos. Porque si podemos ver la biografía de Lot en la Escritura, vemos cómo sigue la historia, ¿no? Con actos perversos que sucedieron por dejarse deslizar, por aquella marca que le quedó, esa influencia negativa que le quedó de Sodoma y Gomorra, de esos lugares donde él eligió estar. Nadie lo empujó hacia ese lugar. Él eligió estar en ese lugar y tuvo que pagar las consecuencias, que fueron bastante graves, las consecuencias, por decisiones inadecuadas. Comenta un autor, dice que es lamentable y penoso que muchos creyentes en la actualidad no se sientan así atormentados por el pecado desenfrenado en la sociedad en la cual están viviendo. Qué triste es cuando nosotros naturalizamos esto, ¿no? Decimos, y bueno, hermano, yo creo que muchos creyentes de los años 80 se escandalizarían, 80, 90 y tal vez no mucho tiempo atrás, se escandalizarían por cosas que permiten los cristianos en nuestro tiempo. Se escandalizarían, porque se han incorporado cosas que por negligencia hemos permitido que entren en nuestra vida y que están minando nuestras decisiones, porque cuando estamos permitiendo cosas que son contrarias a la palabra de Dios y las naturalizamos, terminamos tomando decisiones en base a eso que tenemos incorporado en nuestra mente, porque es el parámetro con el cual tomamos decisiones, comparamos la vida y aceptamos lo que es pseudo cristiano, lo que podemos escuchar en cristianos, pero en cristianos que tenemos que examinar cómo es su vida, cómo son sus enseñanzas. Y hermano, estamos viviendo un tiempo peligrosísimo, donde en YouTube, en las redes sociales, esto ya lo hemos advertido, vemos como en el nombre del Señor se enseñan cosas que no tienen respaldo escritural. Y se habla de prosperidad, y se habla de victoria, y se omiten pasajes tan fuertes, donde hay advertencias muy duras contra aquellos que tuercen la palabra de Dios y aquellos que con ligereza omiten la aplicación de la palabra de Dios para nuestras vidas. Recuerden que en el tiempo del Señor, cuando el Señor habló, y siempre hablaba en forma frontal, pero amando a las personas, sus oyentes a veces clamaban, dura es esta palabra, ¿quién podrá resistirla? Y a veces nuestra predicación parece de esa forma. Siempre nos dan con un palo. Una vez escuché una hermana que decía, siempre tenemos que recibir palo. Siempre estamos viviendo tiempos tan peligrosos, hermanos, que tenemos que saber distinguir el trigo de la cizaña. Lo que es puro de parte de Dios, sus advertencias, aunque nos duela, tenemos que distinguir estas cosas. Fíjense con qué facilidad Lot se deslizó y cayó hasta ser un desastre, no solamente para él, sino también para sus hijos y para la generación siguiente. Hermano, esto es triste ver esto en la Escritura, pero es triste que suceda en nuestras vidas. Quiere el Señor que podamos aprender de este pasaje y podamos, en base a esta enseñanza, tener los oídos bien atentos, los ojos bien abiertos, la Escritura bien abierta siempre para cotejar las verdades o lo que nos llega como verdades de la Escritura. Como dice el apóstol Pablo, examinarlo todo y retener lo bueno. Termino con un pasaje que está en Efesios 4:11 al 14, es muy conocido por nosotros, y dice así la palabra de Dios: y él mismo, el Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros constituyó pastores y maestros. Y esto está muy claro en este pasaje, que Dios llama y capacita a fin de perfeccionar a los santos, dice el versículo 12, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que Él llama, capacita y tiene un propósito: perfeccionar a los santos o hacer madurar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué está diciendo este pasaje? Ahí está el modelo, ahí es donde apuntamos, allí es donde tenemos que ir. Dios ha equipado, ha provisto maestros, enseñadores, ¿no?,
para que examinen la palabra, instruyan, capaciten, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y el objetivo es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que Cristo pueda ser formado en nosotros. Y después hay un o un propósito en el 14, donde dice, entre otros propósitos y beneficios, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema o estrategia de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas de error. Hermanos, ¿cuán manipulables son las personas o los creyentes que no conocen o no están familiarizados con las Sagradas Escrituras? Cuán manipulable y qué fácil se puede influenciar en ellos. Y a esos que son fácilmente influenciables se les llama, el apóstol Pablo les llama niños fluctuantes, que van de un lado y para otro, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y viene una doctrina nueva y decimos, ay, qué linda esta porque la otra es media dura. Claro que dura es la palabra. Y cuando el Señor enseñaba, algunos dijeron, dura es la palabra, ¿quién puede resistirla? Pero se ve que hay muchos que les gusta escuchar cosas lindas y no les gusta de ninguna forma que les digan la verdad, ¿no? Que el Señor se manifieste con la verdad. Por doquiera de viento de doctrina, por estrategia o estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Y una de las artimañas del error es tomar la palabra pura y diluirla, que nos llegue la palabra en forma diluida. Así que vemos en este pasaje, en esta instrucción que nos da el Señor, la gravedad del juicio de Dios. Dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, no perdonó al mundo antiguo, dice el 5, y si condenó a destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, no van a ser menos aquellos falsos maestros, aquellos que enseñan y tuercen las Sagradas Escrituras. Hermano, es un tiempo muy peligroso el que estamos viviendo, donde por todos los medios de comunicación está siendo minada nuestras bases de la fe. Y es un tiempo tan peligroso que la única forma de cotejar si algo es verdad o es mentira es cotejarlo justamente y tomar el filtro de la palabra de Dios. Así que quiere el Señor bendecirnos con su palabra para que Él pueda marcar nuestras vidas, siempre recurriendo a nosotros a cotejar como hicieron los hermanos de Berea en la antigüedad, cotejar todo lo que escuchamos con la palabra de Dios, que la palabra de Dios pueda ser el filtro. Y hermano, si no lo entendés, si no lo comprendés, busca auxilio, alguien que te lo pueda explicar, busca auxiliares bíblicos, pero no te quedes con cualquier cosa que escuchás por allí. Cuando creces en la gracia y en el conocimiento de Cristo, empieza el olfato a ser un poco más sensible y enseguida se siente lo raro cuando hay una falsa doctrina. Que el Señor pueda formar en nosotros esa perfección que anhela, ¿no? Esa maduración, porque la palabra perfección significa maduración, que podamos ser creyentes maduros, que cada día podamos ser un poquitito más perfectos que el día anterior, un poquito más maduros que el día anterior. Que el Señor bendiga a su iglesia, bendiga su palabra, te bendiga a vos, mi querido hermano. Amén.